Buenas tardes. Yo voy a dar un viaje en bicicleta por algunos paisajes que ya algunos serán repetidos porque los compañeros han hecho precisiones sobre el asunto. Lo primero que vemos en la bicicleta, en el tándem, es una escuela tradicional, ya que el Homo sapiens es el primate que separa la educación de la crianza y nos lleva a un lugar diferente para hacer la crianza y diferenciarlo. Pero aún no contentos con esto, vamos a ir un poco más allá, vamos a ir al ciberespacio. Esto es todavía más lejos. O sea, esto de las relaciones hay que tener cuidado con ello. A ver, ¿dónde está la flechita? Aquí. Ahí. Bueno, claro, esto se da en algún momento, en algún lugar, y el momento es ahora, y es la posmodernidad, la modernidad líquida, que decía Bauer. ¿Esto qué consiste? En la incertidumbre. La incertidumbre es la inestabilidad total en un continuo cambio, en una sociedad digital que nos lleva a una encrucijada de explosión a cada momento, ¿no? Es un futuro impredecible y esos cambios pues nos dan esa realidad en la que no puedes estar tranquilo si no vas adaptándote. Claro, si vas a esta tranquilidad es difícil de encontrar si la tranquilidad no la tienes tú dentro. Esta explosión tienes que fluir con ella. Claro, por esto yo soy un ejemplo de lo que podríamos decir una carrera líquida. Yo empecé siendo profesor y de primaria, luego de secundaria, luego de universidad, etcétera. Pero uno empieza con una idea de lo que son las TIC y empieza a estudiar el desarrollo de la programación, del lenguajes de programaciones, pero te das cuenta que no puedes abarcar todo. No puedes estar, como decimos, en el plato y en las tajadas. Te tienes que especializar y tienes que ir adaptándote. A ver. Por otro lado, las TICs eclosionan desde muchos enfoques. Lo digital entra en la educación y tenemos un montón de realidades, unas presenciales, otras online, otras mezcladas, el verlearning, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje machine learning, que sería el aprendizaje con el móvil, el personal learning, el ubiquitous learning, el aprendizaje desde pantallas como la televisión y las nuevas plataformas de entretenimiento. Pero todo esto depende del enfoque en el que se le dé. Hablamos de las TICs, de las TAC, de las TEC, de las TRIC, cada uno de esto depende del enfoque que se le da. Las TIC, información y comunicación. Las TAC, aprendizaje y conocimiento. Y las TAC, las TEC, estoy un poco nervioso, de emprendimiento y de participación. Todo esto en comunidades. La ampliación de la zona del desarrollo próximo se está expandiendo, está siendo tremendamente grande. Es mayor empoderamiento, pero llegamos a un nuevo concepto, o el último que yo he encontrado, que es el de las TRIC, que se le da la importancia a la relación. Realmente somos animales sociales y somos personas que aprendemos relacionándonos. Por lo tanto, lo que realmente estamos haciendo es más de lo mismo. A otras distancias, en lugares diferentes, pero nos estamos relacionando. Lo importante es esa relación. Siempre me ha gustado esta frase de la metafísica en la que dice que es lo mismo lo que hay arriba a lo que hay abajo.
buscando esa idea del universo, del Sol, los planetas dando vueltas, y una célula, los protones y los neutrones dan vueltas. Bueno, pues esto es lo que yo veo que está pasando a nivel, opinión humilde de un servidor, a nivel de las TICs, llegando ya a la educación que tiene que romper con lo que hay, la disruptiva, la que es la que mi abuelo me contaba a mí. Llegando la eutagogía, que pasamos de la pedagogía a la andragogía, a la eutagogía, es decir, al autoaprendizaje, a lo de toda la vida, pero con otras herramientas. Eso sí, hay que saber viajar con esas herramientas, y esas herramientas son muy poderosas. Habrán ventajas, por supuesto, pero también hay desventajas. Esas desventajas hay que ir minimizando. Hay que intentar adaptarse y saber relacionarnos con ellas. Ventajas, pues podemos ver ahí unas cuantas: comunicación inmediata, acceso a la información o infosicación, porque hay demasiada información, ahorro de tiempo a veces, nuevas formas de emprender, igualdad, interacción, desventajas, distracciones, exclusión, infosicación, acoso, sexting, bipolaridad, peligro de la vida misma. Esto se tiene que saber gestionar. A ver, aquí. Y pasamos a esa gestión ya en el aprendizaje. Este aprendizaje nos lleva a que te puedes formar en un ámbito formal o en un ámbito informal. En esas comunidades de aprendizaje que se pueden dar en el ciberespacio, donde los cambios de los roles, ya tanto del profesor como del alumno, han cambiado totalmente, y esto sí que es interesante. Aquí lo que pone aquí en vertical, que es lifelong learning, que es el aprendizaje de por vida. Yo siempre he defendido que el hombre, el Homo sapiens, no es sapien porque sabe, sino porque aprende, porque es el Homo aprendiz. Nacemos y vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues esto con las nuevas tecnologías se da mucho, mucho más fácil. Ahora, eso sí, hay que estar motivado y dedicarse, como toda la vida. El rol de los alumnos pasa a ser mucho, mucho más activo, y el profesor, como vemos aquí a Gatchet, algunos de nosotros lo conocemos desde bien pequeñito, tiene que tener unas competencias bestiales. Si tenemos que tener unas competencias digitales, tenemos que tener de conocimiento de materia, tenemos que tener unas competencias, no nos vamos a detener por el tiempo, pero eso sí, lo bueno es que aquí podemos pasar de ser consumidores a prosumidores, es decir, a producir contenidos. Bien, por otro lado, hoy en día estamos ya en un paradigma de enfoque competencial. Estos paradigmas vienen de una evolución educativa desde el conductista, el humanista, el cognitivo, el sociocultural, y etcétera, etcétera, etcétera. He puesto ahí para un resumen de ellos. En estas competencias se han querido meter las inteligencias múltiples de Gardner, porque cada uno de nosotros tenemos una potencialidad y tenemos que sacar nuestra mejor versión que tenemos, y para ello debemos de trabajarnos a nosotros mismos primero, ¿no? Este nivel competencial en el que estamos nos lleva a trabajar a nivel del aprender a ser, aprender a convivir, que yo siempre digo que es la misma cosa, porque tú no eres si no eres en un grupo. Esto es como Ubuntu, yo no soy sin nosotros. Aprender a aprender. Estas competencias son bastante importantes. El aprender a aprender, porque es la capacidad de búsqueda y selección, y en esto tenemos que tener un pensamiento crítico,
para saber elegir la información y saber transformar esa información en conocimiento. Si no, la información por información, tener una memoria auxiliar. Si no llegas a transformarla en conocimiento, no hacemos nada, porque el asunto es hacer. El hacer. Y el hacer compartiendo, que en esto sí que nos dan estas estrategias, ¿no? Estas herramientas nos dan un gran poder. He puesto abajo el STEM, porque allá en 1990 los americanos le dieron una gran importancia a las siglas Science, Technology, Engineering, Mathematics, pero ya en el 2000, a partir del 2002, se dieron cuenta que tenía que ser el conocimiento, tenía que estar más interrelacionado. Como los puntitos que vemos bajo que hacen una estrella, como ya se van interrelacionando, y a partir del 2002 o así metieron la A, y la A son las artes, la humanidad. Sin humanidad ya podemos dispararnos a metaversos o a otros lugares donde queramos, que dejaremos de ser personas. Por otro lado, el paradigma educativo, ahora con la LOE, con el paradigma europeo de las competencias, nos habla del saber teórico, lo cual teníamos antes con contenidos conceptuales. Nos habla del saber práctico, antes eran contenidos procedimentales, y nos hablan de los actitudinales, que es del saber ser o convivir, como yo decía. Normalmente cuando hacemos los profesores una evaluación, hacemos un 40%, 40%, 20%. A lo que yo le llamo el sapo qué. El saber, el poder hacer y el qué de querer hacer. Yo creo que realmente a esto hay que darle la vuelta. Hay que pasar al qué sapo. El qué es el querer, porque siempre se ha dicho, el que quiere puede. Y luego el que quiere saber puede hacer. Si no, al revés, no vamos. ¿Esto qué implica? Implica que en ese paradigma del doing, del hacer, tenemos que tener en cuenta las funciones ejecutivas de nuestro cerebro. Las funciones ejecutivas nos van a ver, que no veo aquí yo. Me vais a permitir que me ponga las gafas, porque realmente no me veo. Ahora sí. Hay que trabajar estas funciones ejecutivas, esas memorias de trabajo a corto y a largo plazo que todos tenemos, sobre todo importante a la hora de trabajar con las TIC, la planificación. La inhibición es importante a la hora de controlar esos impulsos y saber estar y convivir. Tener esa flexibilidad cognitiva a la hora de ser tolerante con ciertas ideas y con ciertas conductas de otros a la hora de convivir, y trabajar la focalización, la atención. Claro, de esta manera, ¿qué hacemos? Trabajamos las habilidades sociales importantes para trabajar nuestras fortalezas personales, nuestros rasgos de personalidad que queremos desarrollar en nuestros alumnos. Si nos damos cuenta, todo esto, autocontrol, la asertividad, el apego, la empatía, es parte de la comunicación, de la relación de las personas. Y esto es lo que realmente las empresas están buscando. Las empresas buscan trabajar en equipo, resolver conflictos, tomar decisiones, adaptarse al cambio, comunicar eficazmente, proactividad, empatía, etcétera, etcétera. Todo esto dentro de los rasgos de personalidad de las personas. Cada vez menos nos van pidiendo títulos o contenidos estancos, sino que quieren personas resolutivas y que entiendan. Y para esto hace falta esa gestión, el PQM, el Personal Knowledge Management, que es la gestión del conocimiento personal. Pero para esto hay que tener esa gestión del conocimiento, tanto del conocimiento de la red como el tuyo propio, el tuyo de interior. Si tú en tu red neuronal no sabes cómo funciona, ¿cómo vas a pretender defenderte en una red externa?
donde cada uno puede aparecer con diferentes máscaras y diferentes egos disfrazados. Entonces, para defendernos de esto hay que trabajar primero esa metacognición, que es ir más allá del pensamiento, es decir, pensar como piensa el pensamiento. Es el aprender a aprender, una de las competencias importantes. ¿Qué se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Para qué se aprende? ¿Cómo puedo mejorar ese aprendizaje? Autoanalizar, autoconocimiento de cada uno. Es importante estar conectados en la red, evidentemente. Hay que estar en la red, pero sobre todo estar conectado con uno mismo, con su sentir, con su respiración, con sus emociones. A donde quiero llegar con ese corazoncito que da la mano en esa conexión, es que esto tiene que estar enmarcado en un cuadro ético-cognitivo de valor. Si no tenemos eso, no podemos, si tú no tienes algo dentro, no puedes llegar a la red y abocar nada bueno. Estaríamos como teniendo falsas identidades. Esos valores entran desde dentro de uno. Primero hay que estar conectado con uno mismo, con esos sentimientos, con esos valores, con esa ética. Si no, no llegamos a nada. Por eso es tan importante la educación emocional. La educación emocional a través de las TICs es uno de los trabajos que se están empezando a trabajar. Bueno, se trabaja desde hace tiempo, pero son importantes no dejarlo. Vamos un poco más allá y nos damos cuenta que a nivel europeo y mundial, desde UNICEF y otras instituciones a nivel mundial, nos piden esos derechos de la infancia, que sepan resolución de conflictos, que sepan imágenes y percepción, que sepan manejar esas percepciones, imágenes, información que nos traen de la red, para trabajar esa justicia social, los cambios futuros en ese mundo tan variable en el que vivimos, y que nos demos cuenta de esa independencia, de que todo está relacionado. Y no es casualidad, creo yo, que lo pongan en el dedo gordo, porque el dedo gordo es el dedo que nos permite aprender y aprender con H, de aprender, de coger, para coger esos valores y coger esa responsabilidad que cada uno debemos de tener para saber convivir y estar con los demás. En la educación superior también se tiene en cuenta esto, y tenemos ese marco ético-cognitivo con rigor científico. Educar, formar, investigar, esto tiene que ser desde este enfoque. Entrando en este marco de la bondad, encontramos que hay nuevos paradigmas, ¿no? Como el japilismo, que es el nuevo sistema económico, donde prima la felicidad. A mí la felicidad no es un concepto que me gusta más el bienestar personal y el de la comuna. Por otro lado, la UNDEF nos están enviando a nivel europeo enfoques de desarrollo sostenible, tanto de género como de otro tipo, de ecología, de lo que eran temas transversales, se están convirtiendo en temas fundamentales para trabajar, ¿no? Ya se están viendo lugares donde en vez del PIB, Producto Interior Bruto, se ve la felicidad interior bruta en ese bienestar, y desde hace muy poco se está viendo que el hombre ha empezado realmente a darse cuenta que es habitante de la Pachamama, es un ser planetario en el que tenemos que cuidar. Entonces yo me planteo, este enfoque que veíamos en el que el profesor tiene que ser experto en contenido de tecnología, de contenido de la asignatura y de pedagogía, que es el TEPAC, yo le he añadido aquí la H de humanismo. Tenemos que meter esa H de humanidad para que tengamos ese verdadero valor dentro de la educación, si no perderemos ese viaje al metaverso, porque allí nos podremos disfrazar de lo que queramos. Bien, para concluir, he puesto esta última foto aquí al lado, los 6 pasos de libertad. Tienen que ver con la conciencia, tiene que ver con la predisposición
a trabajar estos valores de bondad, estar conectados no solo con la red, sino con uno mismo, ser auténticos y tener esa educación integral y tener esa responsabilidad de elegir sabiendo desde dentro del cuadro de la ética que estaba diciendo. Bien, pues con esto, en esta moderna sociedad líquida y desde la digitalización, si no vamos cogido cuerpo y mente y corazón, la bicicleta iría como al principio hacia abajo. Es cuestión de intentar que vaya hacia arriba. Muchas gracias.